aparte del Instituto de Investigaciones Críticas de la UNAM, voraz, que ha llevado, ya es una laboralista con dimensión internacional, hasta Hungría el conocimiento de el derecho laboral. Es un lujo tenerla aquí y ella nos va a hablar sobre algunos dilemas bioéticos en el ámbito del trabajo. Ella ya desde el año 2000 hablaba de aquello a lo que se llegaba por una gota de sangre en materia de cobertura de seguros y discriminación laboral, porque además ella es una luchadora social que en distintos foros ha dignificado el papel de la mujer desde distintas trincheras. Entonces es un orgullo, porque sé que todas estas damas, además de ser honradas, Previa Internacional de la Mujer tiene mucho trabajo, esa división está muy activa, pero aquí la tenemos a la doctora, que quiero que sepa que vienen desde Puebla, Querétaro, Zacatecas, La Salle, desde la mañana preguntando para oírte. Aquí está con ustedes la doctora Patricia. Un aplauso. Buenas tardes. La verdad es que una presentación tan exquisita como ha hecho la maestra María Isabel Jiménez Moles, la verdad lo compromete a uno más y se ruboriza uno. Realmente le agradezco mucho la gentileza de sus palabras, les agradezco mucho a todos ustedes también su presencia. Y bueno, efectivamente el tema que a mí me asignaron, este es un tema muy interesante, el de bioética del trabajo, sí está relacionado con el tema de la discriminación por razones genéticas. Sin embargo, no es el tema que voy a abordar, porque lamentablemente, a pesar, y les cuento la historia, yo llegué en el año más o menos 2005, 2004, no recuerdo, 2003 tal vez, Argentina, a un congreso, Buenos Aires, a un congreso internacional, congreso mundial de derecho del trabajo y de la seguridad social. Y el primer tema que se abordaba era el de la discriminación. Y se abordó el tema de la discriminación principalmente de mujer, del género. Y cuando me tocó mi ponencia me levanté para hablar de la misma, y cuando empecé a hablar de lo que era la genética, pues yo empecé a ver caras extrañas en una auditorio aproximadamente de 800 personas. Caras extrañas, terminé mi ponencia, no había preguntas. Cuando fue el receso, se me empezaron a acercar, y recuerdo muy bien a una maestra francesa que me dijo, cuando usted empezó a hablar, yo dije, se equivocó y vino a un foro que no era, seguramente va a un congreso de medicina. No entendía nada de lo que estaba usted diciendo. Bueno, de ahí el tema era novedoso para la mayoría, y de ahí surgieron invitaciones a Santiago de Chile, a la que sí me fui de inmediato porque tenía de todas maneras programado pasar por ahí, y después a otras universidades de Argentina que evidentemente ya no regresé. El tema desde entonces a la fecha no ha avanzado. Puede ser que haya avanzado con las compañías aseguradoras que efectivamente aplican la genética para saber si una persona tiene algún problema hereditario, algún problema congénito que le va a desarrollar o que le puede llevar a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, o una enfermedad como puede ser diabetes o las enfermedades cardiovasculares u otras, y que por lo tanto la compañía aseguradora lo que dice es no lo aseguro, porque tengo un riesgo muy alto de tener que hacer después un gasto para su atención médica. Esto suscitó muchos problemas, y esto está documentado y lo tenemos aquí publicado en uno de los cuadernos de salud, de Derecho y Salud. Esto llevó al tema de algunos casos en que los trabajadores que habían padecido alguna enfermedad que se suponía que era un riesgo de trabajo, las compañías aseguradoras dijeron, no es cierto, no es un asunto de trabajo, porque usted desarrolló un enfisema pulmonar, porque ciertamente usted fuma puro, pero porque usted además trabaja dentro de un elevador en la ciudad de Manhattan, que hay una gran polución, en una zona en la que hay muchas fábricas textiles, pero la verdad es que usted también traía un problema genético, y entonces usted realmente no tiene un problema de riesgo de trabajo. Si usted no hubiera tenido este problema genético, no se le desarrollaba la enfermedad y por lo tanto no se lo pagué. Bueno, como ustedes saben, los temas laborales en Estados Unidos no hay cortes así especializadas para dar al tribunal administrativo, y no se resolvió favorablemente para ese
ese hombre que tenía posteriormente un problema de enfisema pulmonar. Otro caso más o menos parecido ocurrió en una granja de Texas, en la que un trabajador de origen mexicano, encargado de dispersar, de aventar la comida de las aves, con el polvo de la misma se fue creando un problema y también tenía un problema pulmonar. Y finalmente, cuando la compañía de seguro le tiene que hacer el pago correspondiente, dice no, tampoco, porque usted resulta que también tiene una carga genética y su problema no se deriva de la enfermedad de estar aventando la comida de las aves y lo que respira, sino que ella trae una carga genética. Entonces, en ese caso, fue a dar a los tribunales de la Corte de Texas, que resolvió de una manera diferente a la de Nueva York, la que dijo, bueno, entonces le vamos a dar la mitad de la indemnización, porque resulta que la mitad sí es su culpa y la otra mitad no es culpa del patrón. Bueno, el tema fundamental era evitar que las compañías aseguradoras negaran el seguro, sobre todo cuando se trata de aseguradoras privadas, en las que el empleador, al ofrecerle el trabajo a una persona o al aceptar a un trabajador, le dice, ya siempre no lo puedo aceptar como trabajador. Y no me puede usted demandar por discriminación de no aceptarlo, porque no soy yo, sino es la compañía aseguradora la que dice que no lo va a asegurar. Y como yo tengo la obligación de asegurarlo, pues no lo puedo tomar como trabajador. Razón de que la aseguradora no lo aceptara era el hecho de que tenía una carga genética. Imagínense ustedes en nuestro país, en México, con los grandes problemas que tenemos ahorita de diabetes, ¿cómo nos resultaría? No se ha avanzado en esto. Y por eso yo digo que la redacción del artículo 1 constitucional, en el que nos habla de la prohibición de la discriminación, qué bueno que al final dice, y por cualquier causa o por cualquier razón se prohíbe la discriminación, porque en esta razón está precisamente la que pudiera ser por un factor de carácter genético. Bueno, está esto documentado y aquí en el instituto está ese librito, ustedes podrían leer un poquito más de esto si el tema les interesa. Hoy yo me quiero referir, que tenemos poco tiempo además, ¿no? Porque es la hora de la comida. No me quiero quedar sola. Yo creo que hablar de bioética y además frente a todos ustedes que seguramente manejan el tema con mucha altura, con muchos conocimientos, resulta un desafío. Pero de todas maneras me pareció un tema muy interesante y que apenas empiezo a explorar. Y la verdad es que me gusta porque de cierta manera me gustaría pensarme como una auténtica utopista. Esa es vivo realmente en la utopía y no en la realidad. Pero bueno, soñar se vale. Este mundo lleno de seres vivientes, naturalmente, de hombres y de mujeres, ha malentendido por mucho tiempo y sin preámbulos que la ética solo es realizable cuando forma parte de la norma positiva, es decir, cuando nos obligan a. Sin embargo, entender que solo se legisla para conceptualizarla y para exigir su cumplimiento y para poder lograr metas con ello es incurrir desde luego en una falsedad, porque es la confusión entre el ser y el deber ser, y de cierta manera, diría yo, es confundir el camino con el destino. No podemos transformar a la ética en una quimera, sino en una norma de vida con o sin leyes positivas. El hombre, como ser vivo y con uso de razón, para bien o para mal, evoluciona a distintas dimensiones y a distintas velocidades. Nos comparamos con los animales que definitivamente no han cambiado su estilo de vida, pues se pueden extinguir, pero no cambian su sistema de vida. Tienen mutaciones, pero tampoco son tan importantes y de cualquier manera no han logrado desarrollar un sistema de razonamiento como lo hemos desarrollado los seres humanos. Sorprendería encontrar que el hombre fuera el mismo tras el paso de los siglos, pues hay tribus que siguen su mismo ritmo de vida ancestral, su desarrollo social, económico y político no tiene cambios de importancia, son grupos con un proceso muy lento en la evolución, empero la humanidad en su conjunto, si bien de manera dispareja, si comparamos ese tipo de sociedades, se ha transformado mediante su trabajo. Y esta es la historia misma, el trabajo, que como resultado del uso de razón le convoca a la inventiva, que así pueden verse y conocerse las distintas evoluciones y revoluciones que han modificado la forma de producir, así como la forma de vivir en general.
En este proceso evolutivo se contempla la sobrevivencia del ser humano con su complejidad y la de su entorno. Por eso yo digo que la historia del hombre es la historia de su trabajo, que de la rudimentaria labor para alimentarse casi por instinto y de defenderse de la naturaleza, hemos llegado a lo que parecería inalcanzable. Actualmente la movilidad a grandes distancias a pie resulta solo un deporte. Hoy el medio idóneo para movilizarnos es a través de ruedas, de rieles, de algo que flota, de alas, de aviones, etcétera. Otro gran ejemplo podría ser, entre miles, el tema de la escritura, que era picando las piedras y que hoy solamente deslizamos con suavidad las yemas de los dedos sobre algunas teclas. También podríamos recordar los cambios en la vida diaria, la común como la científica y la tecnológica, y seguiríamos recordando los inventos y los cambios y no pasaríamos horas enteras recordando y además haciendo bromas muy simpáticas, como suele pasar entre las pláticas de los jóvenes y los ya mayores como yo, que soy de esa tercera edad, que a mí yo sí me digo vieja, en que vimos nacer la televisión, el vetusto fax, la computadora, de que eran unos aparatos enormes, hasta hoy los telefonitos celulares, en que han cambiado las señales de humo y nos podemos comunicar con una facilidad increíble hasta llegar a localizar en dónde está una persona o que nos guíen por los caminos más raros con estos sistemas del famoso GPS o como se les llame. Pero, ¿cómo no pensar que el trabajo humano como actividad de supervivencia cambiaría? Ciertamente, la esencia de las relaciones laborales, su naturaleza, ha sido transformada y se va a seguir transformando. La modificación ocurre por muy distintos factores y uno de ellos es la mutación en la organización científica del trabajo, porque hay cambios con la tecnología, con las técnicas de la información, que definitivamente influyen y no se puede uno escapar, no puede uno salvarse de ese tipo de transformaciones que son ineludibles y que llegan a influir en los cuadros organizacionales de las áreas financieras, de la administración pública y de la privada, que incide, entre otros aspectos, en la micro y en la macroeconomía. Los cambios en los modos de trabajar, en las formas de relacionarse los prestadores del trabajo, los que prestan a terceros su trabajo, a los ajenos, que se convierten en los recipiendarios de su producto, son relaciones entre los trabajadores y los empleadores que se transforman de facto y de jure. Se puede ejemplificar lisa y llanamente con el fenómeno de la externalización de los servicios, malamente llamada o conocida más como el outsourcing, y también diría mala y lamentablemente confundida en nuestra Ley Federal de Trabajo recién reformada, a la que se le llama subcontratación, cuando no lo es. Se trata de una estructura organizacional de trabajo que pretende obtener mayor productividad al concentrar esfuerzos administrativos para conseguir más beneficios cuantitativos y cualitativos. Ya pasaron los sistemas conocidos como el Taylorismo, el Fordismo, el Post-Fordismo. Es decir, en otro sentido, los cambios se pueden focalizar como los trámites para el mejoramiento de la productividad que tanto preocupa al empresariado mediante la atomización funcional. Es entendible que se busque mayor productividad y a menor costo. Lo que no es comprensible es la forma de conseguirlo al olvidar la esencia del hombre, al soslayar la ética, al propiciar y mantener conductas que atentan en contra de la dignidad de la persona como trabajador o trabajadora. Para ello, igual es un trabajo independiente como uno subordinado o parasubordinado, el de un profesional o el de un obrero no calificado, el de una mujer o el de un hombre, el de un joven, el de un viejo o el de un niño, de quien esté al servicio de la iniciativa privada o el que sea un servidor público. Pasa desapercibido el contenido humanista, pasa desapercibida la esencia del ser humano. Su dignidad se abandona, es decir, se abandona el sentido de la vida, el bios, por lo tanto, de la bioética en el trabajo, sin reparar en el entorno de la mujer o del hombre, como madre o padre, como hija o hijo, como esposa o esposo, se olvidan los nexos sentimentales y las características propias del ser interno son abandonadas. Así se olvida que de las funciones que al lado de las laborales debe y tiene derecho a ejercer.
se le restringe o se le niega el derecho al ocio y con ello el derecho a la actividad recreativa, espiritual o cultural. Miren, está muy bien considerado así. El día se divide 24 horas en 8 horas para trabajar y luego nos quedan 16 horas para descansar, para hacer deporte. Sí, pero lo que pasa es que se nos olvida, sobre todo en ciudades como la nuestra, que en esas 16 horas tenemos que utilizar a veces 2 horas para transportarnos de un lado a otro, a lo mejor 4 horas diarias de transporte, pero el tiempo que necesitamos para ir a comprar los alimentos, el tiempo que necesitamos para hacer tantas otras actividades, y resulta que para poder alimentar el espíritu con el deporte o con la cultura o para podernos preparar o para podernos capacitar, nos requiere muchísimo tiempo. Y todo esto se lo vamos restando a aquellas funciones que sentimos muy fáciles, como es dejar a la familia de lado o dejar algunas actividades que serían interesantes para nuestro desarrollo espiritual. En ese sentido, vale la pena considerar la importancia de la ergonomía, disciplina a la que no se le ha dado todavía la importancia que merece. La ergonomía podría vincularse con la necesaria reglamentación en cuanto se hace un binomio como expresión de bioderecho. Estas reflexiones lo que pretenden es conducirnos a comprender la presencia de ciclos productivos necesariamente bajo términos de ética. La bioética es entonces encontrar la razón de ser del trabajo humano. Se trata de un circuito con la vida misma, un biocircuito. Así lo dice Gómez Marín, un psicólogo colombiano que maneja estos temas con una gran habilidad, destreza y conocimiento. Se trata de la esencia de la persona y por lo tanto es más que válido cuestionarse sobre el sentido que tienen las investigaciones o los descubrimientos, los inventos y las transformaciones de cada uno de los intelectuales o de los técnicos, de los políticos mismos en sus proyecciones hacia la humanidad. ¿Qué progreso se quiere o cuál progreso se busca en términos de calidad humana? La bioética, dice Gómez Marín, hace visible la lógica de lo viviente. Y lo cito textualmente. La bioética del trabajo propone nuevas relaciones con la comunidad que impacten la calidad de vida a través de escenarios diversos, en un ambiente basado en una actitud abierta al cambio, con un carácter flexible y pluralista, dentro de una organización inteligente y comprometida con la vida, proporcionando elementos para enfrentar problemas relacionados con la ética del trabajo desde diferentes perspectivas, para favorecer la formación integral del individuo. Yo sí creo que está muy elaborada ese concepto y habría que desglosarlo y todo, pero yo la verdad quise pasárselo tal como lo tiene porque creo que hay mucho que sacar de este pensamiento. Pero por otra parte debe tomarse en cuenta ya en el estricto ámbito laboral que la búsqueda de la calidad y de la eficiencia no es exclusiva de los productores, sino también es una perspectiva de los consumidores. Nosotros queremos siempre que nos vendan y que nos encuentren y que nos den servicios excelentes y al mejor precio posible. El sector empresarial, le hace el empleador aquí, con facilidad y frecuencia se aparta de las intenciones bioéticas en busca del descenso de los costos y apunta en sus técnicas a aquello que es más manipulable por la intervención de las fuerzas entre los humanos. Es decir, los retos se convierten en competencia. La mayor parte del tiempo hay competencia desleal porque se juega con la debilidad del ser humano, se aprovecha del que menos tiene, que en este caso lo mismo es el trabajador como también puede ser el consumidor. Los empleadores, como empresarios, no evaden los impuestos con la misma facilidad. Ellos buscan a ver de qué manera evaden, crean asociaciones civiles con las que dan donativos y por ahí se van para evadir los impuestos y tal, ¿no? Pero no es la misma forma como ellos buscan evadir otro tipo de obligaciones como son los de la seguridad social respecto del trabajador, a los que muchas veces condicionan, los señalan en condiciones de desventaja y los llevan por las trayectorias de políticas económicas equívocas. Y estos no consiguen conseguir modelos apropiados para la población mundial, para su estabilidad y para la armonía. Es decir, están buscando cómo no pagar los salarios más altos, cómo no pagar la protección social, cómo podemos evitar el gasto de la seguridad social, cómo me va a salir más barato
un extinguidor que a lo mejor puede apagar un pequeño incendio, o cómo si debo de invertir en el otro que es más caro, pero que me asegura al 100% la efectividad. Bueno, en la producción de bienes y servicios se buscan y se seleccionan materiales adecuados bajo la aplicación de distintos métodos. Se desarrollan técnicas diversas que se utilizan con más o con menos severidad, según el caso, según la empresa, según la propia ética de la empresa, según su rama de actividad, sus recursos financieros, sus niveles de competencia en la exportación, importación, en la globalización y otros tantos. Miren ustedes, es una situación tan inmoral lo que se vive cuando nosotros encontramos a los jóvenes que van en unas motocicletas y que además ellos se quitan el casco, porque como le tenemos poco apego a la vida, y van felices de la vida, porque antes de 10 minutos, porque tardaron 20 en preparar una pizza, y antes de 10 minutos lo tienen que llevar hasta un lugar, y entonces van desafiando la velocidad, el tránsito, el peatón, la luz roja, etcétera, etcétera. Bueno, eso es verdaderamente, y nosotros lo aceptamos felices, y vamos y compramos en donde nos van a dar la pizza en 30 minutos, y si no llega en 30 minutos, padrísimo, es gratis. Y ahí vamos jugando con la vida del que va llevando el trabajo, y que a lo mejor el que estaba en el horno con la pizza se tardó un poco más, o la cajera se tardó un poco más en dar la orden de salida. Ejemplos de estos hay muchísimos, estoy dando el más sencillo que se me ocurre. Bueno, lo que quiero decir es que se desarrolla muy bien el tema del manejo de los recursos materiales. No se quiere correr el riesgo de utilizar material defectuoso que implique resultados indeseados y que perjudiquen el prestigio del empresario. Si no va a comprar quesos pasados que puedan hacerle daño a la clientela y que puedan tener una demanda que se les muera por ahí alguno de los comensales de las pizzas. Bueno, no quieren que se les perjudique su prestigio, están compitiendo además con las demás compañías a ver quién es más rápido, quién lleva más barata, quién ofrece más sabrosa la pizza, pero también la más barata, y lo que pueda resultar los gastos más económicos para él en todo su negocio. Entonces, no quieren tener un daño mayor en caso de pérdida de los productos, no quieren tener una mala colocación en el mercado, no quieren pensar en posibles indemnizaciones a futuro ante demandas del consumidor o en otras repercusiones que demeritan los propósitos de la empresa, que siempre son los de generar lucro. Pero la ausencia de medidas preventivas de higiene y salud laboral es usual. Burlar las cuotas de seguridad social con clasificaciones inferiores de riesgo, del todo inmorales. Intentar sistemas de evasión resulta un juego profesional sin ética. A ver, yo tengo un trabajador que está trabajando en una empresa de químicos y por lo tanto su trabajo es de un alto riesgo. Yo tengo que afiliarlo en Seguro Social y tengo que clasificarlo en el grupo de más riesgo, de alto más riesgo, por lo cual la cuota que se va a pagar es más alta. Las cuotas de riesgos profesionales solamente se pagan por el empleador, no las paga el trabajador. Muy bien. Pero si yo lo contrato a través de una empresa de outsourcing, o si yo lo contrato, pero lo pongo como oficinista, no importa que esté trabajando con ácidos, con explosivos, con químicos muy fuertes que le puedan producir alguna enfermedad futura. Entonces yo lo puedo clasificar en el grupo más bajo, en el grupo 1, en donde el riesgo es menor, donde la cuota es menor. Y cuando este trabajador tenga la desgracia de tener un problema de este tipo, entonces su indemnización va a ser, por supuesto, mucho más baja, y lo que pueda recuperar de sueldos pues es también mucho más baja, lo cual nos da exactamente la imagen de lo que es la inmoralidad, lo que es trabajar sin ética. Hay una confrontación bioética, que así podemos denominarla, entre lo que llamamos recursos materiales y los que llamamos recursos humanos. ¿Por qué recursos humanos? ¿Por qué nos ponen al igual que los muebles? Igual que una máquina. A la máquina la van a cuidar muy bien, le van a dar su mantenimiento, que haya una temperatura ideal en la habitación, porque si no hace calor o hace frío la máquina se descompone. Pero el trabajador no importa, dice que entre las refrigeradoras
donde están las carnes y que se enfríe o no se enfríe, exactamente lo mismo. No me importa. Al cabo está asegurado, ¿no? Si le pasa algo, pues hay que le pague el seguro y a mí ya qué problema tengo. No somos lo mismo los recursos humanos y los recursos materiales y no nos debemos de llamar recursos humanos, como tampoco nos debemos de llamar mercado de trabajo, en lo que yo sé que estoy, ni me pongo a pelear porque tengo perdida la lucha completamente en ese sentido. Los economistas ahí nos han ganado muchísimo. Ah, sí, factores humanos, sí, exactamente. Bien. Yo creo que estamos en una época en la que podemos hablar. Todo se puede hablar. Bueno, este, eh, desde lo que sería la ética, el ethos del Dios o la bioética, y esto lo dice también Gómez Marín, no lo digo yo, la experiencia personal de él y de otros investigadores ha ido construyendo el discurso coherente que puede ser aplicado a la normatividad laboral y a la seguridad social, particularmente al tratamiento de contingencias profesionales. Desde luego con importantes implicaciones en la filosofía, en la psicología y en la sociología del trabajo. El derecho del trabajo, pues es realmente una norma que tiene un contenido muy importante económico, pero también tiene un contenido muy importante filosófico, psicológico y sociológico. Y en la medida en que nosotros no balanceemos, no equilibremos estos factores, entonces estamos perdiendo la condición humana del trabajo y es donde estamos perdiendo también los conceptos de la ética. Voy a hacer algunas referencias ahora concretas. Es algo específico a manera de un punto de partida en temas de vanguardia y para ello tomé el tema de salud y seguridad en el trabajo. El derecho a la protección de la salud y de la vida es una cuestión de alta sensibilidad con vínculos indisolubles con el trabajo que debe ser digno y decente. Para quienes no sean abogados y para quienes no lo son, lo recordamos. Esta mañana tuvimos un análisis del caso de Florence Cassés, en la que vino el abogado defensor de ella, en la que nos explicó verdaderamente cómo era el proceso y cómo la mujer realmente no había tenido culpabilidad en todo esto y cómo le montaron y cómo la involucraron las autoridades en todo esto. Este abogado además no cobró, hizo una defensa pro bono. Y después junto a él venían otros abogados que son profesores de la facultad, en las que estaban en contra de la resolución de la Suprema Corte. Y bueno, ahí muy interesante el debate, porque ellos señalaban que el procedimiento había estado mal y me llamó mucho la atención que dos de ellos, siendo profesores y uno de ellos habiendo estado como visitador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haya mencionado que la aplicación del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos no debía haber sido preferente porque se trataba de una cuestión procesal, y cosa que me llamó muchísimo la atención. A partir del 10 de junio de 2011, todo el derecho mexicano cambió. El constitucional, el internacional, el laboral, el fiscal, todo el derecho cambió. Y todos los abogados estamos obligados a reestudiar el tema y tenemos que estar obligados a reconsiderar muchos de los presupuestos legales y muchas de las conjeturas que hemos hecho porque nos rigen otros principios y nos rigen otras normas y evidentemente los derechos humanos por encima de todo. Y cuando hablo de derechos humanos por encima de todo, me refiero precisamente a estos temas de la ética que son en esencia la dignidad de la persona. Bueno, este tema concreto, y quiero decirles que a lo mejor me influyó para tratar este tema, porque yo sí había pensado hablar un poco sobre la discriminación genética, y había pensado hablar un poco más sobre la ergonomía, pero resulta que aparece la lista de la revista Forbes, con la lista de los millonariazos, ¿no? Que decían, bueno, uno de ellos podía comprar todo un país y dan los nombres de los países que podrían comprar. Bueno, con alguno del capital de ellos se podría pagar la deuda pública de un país o de un estado de México y decían, y además se quedaría con cambio, ¿no? Y esto sí me recuerda hace muchos años se contaba un chiste que decía que los tejanos eran tan vastos y tan
llamativos que podrían llegaban, por ejemplo, a una tienda y decían, oiga, quiero que me venda el Cadillac más largo, era cuando se usaban coches como lanchas, ¿no? Yo quiero el carro más grande, el coche más grande que haya. Y le decía, bueno, pues tenemos este Cadillac que tiene así una dimensión enorme y tal y tal. Y señor, y a la hora de pagar, le dice al señor, ¿cómo quiere que le dé su cambio? Pues démelo en un Volkswagen, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Bueno, esos millonarios que podrían pagar la deuda de un Estado y quedarse con cambio, me llamó mucho la atención porque entre ellos hay 15 mexicanos. 15 mexicanos en un país en el que el 50% de la población es pobre. Y entonces, evidentemente que cuando escuché la noticia me metí al internet y empecé a buscar más información porque yo quería ver los nombres. Yo dije, pues sí, a lo mejor hay por ahí un viudo, le digo a mi marido que hagamos un negocio él y yo, algo, ¿no? Pero bueno, no, el más rico es Slim, es viudo, sí, pero inalcanzable, pero además no, para nada es mi equipo. No, doña Elvester no está en la lista y el señor Chapo Guzmán ya lo bajaron de la lista porque no pudieron ser comprobables las cuentas que tenía el señor. Bueno, no, perdón, señor Slim, mis respetos, no tengo nada que decir, lo conozco además y es también conocido de mi esposo. Bueno, la conozco mucho y esta mañana hice algunos comentarios, pero eso sí no los voy a hacer en público. Bueno, me he dejado influir por estas noticias, entonces les digo de la revista Forbes, porque me gustaría conocer la historia financiera de cada uno de ellos. A mí, por ejemplo, la tienda del Starbucks, que el dueño no está entre los millonarios más importantes, o por lo menos no lo identifiqué, no lo localicé, resulta que a mí me gusta mucho su historia porque era una persona muy humilde, muy sencilla, un obrero, hijo de padres obreros también, y que vivía en un barrio muy pobre, y que siempre pensaba que era muy bueno tener una cafetería en la que no tuvieras que llegar a sentarte, que te la vinieran a traer y que te estuvieran moliendo con la cuenta, o que ya tienes aquí una hora y ya vete, etcétera, ¿no? Entonces, ese sistema de que llegas y te sientas, a mí me ha tocado ver en el extranjero, en las cafeterías, que llegan personas que quitan los zapatos, se masajean los pies, sacan su lunch, se lo comen ahí y se van y no consumen absolutamente nada y nadie les dice nada. Hasta van y toman las servilletas, no pasa absolutamente nada. Ya ha sido un negocio que ha proliferado, pero que además es un negocio que respeta, hasta donde tengo entendido, los derechos laborales. Yo he platicado con los muchachos cerca de una cafetería a la que yo voy con cierta frecuencia, cerca de la casa, y han preguntado, ¿y dónde está fulanito? No, pues es que ya lo promovía, ya es supervisor. Oye, y fulanito, no, esto le tocó estudiar, y uno dice, oye, ¿tú qué estudias? Pues, estudio en la UNAM, estudio tal cosa y tal, bueno, muy bien. Realmente da gusto cuando pasan estas cosas, pero hay otros en los que no es la misma historia. Y este señor tenía una condición de obrero y sin embargo se hizo un buen negocio y quiero entender que el negocio haya sido completamente lícito. Me gustaría conocer las historias financieras de todos, pero bueno, no va a ser fácil en este momento. Y me gustaría conocer si estos empresarios millonarios mexicanos pagan y cumplen con todas sus obligaciones financieras y laborales. ¿Pagan al fisco todo lo que deben de pagar o le dan vueltas a través que me decían, oye, por lo menos Carlos Slim es una persona que ha hecho un museo, tiene muchas actividades, tiene la Fundación Funsalud? Pues sí, todo eso me parece muy bien, pero yo no sé si él paga todos los impuestos. Y me gustaría saberlo. Como me gustaría saber si Walmart paga también sus impuestos, porque ya sabemos que las obligaciones laborales no las cumple. Bueno, todo esto nos lleva al mundo de la ética. Entonces, para esta plática, yo tomé algunos ejemplos en estas referencias concretas, y uno de ellos muy doloroso es de un mexicano, no voy a decir su nombre, no es necesario, en que dice la propia revista, controla, fíjate que atento está el público, porque estos chismecitos nos encantan, ¿no? Nos encantan. Esta persona, este empresario, controla el 51%
del llamado Grupo México, que es la corporación minera más grande del país y uno de los más importantes productores de cobre. Por ahí le llaman el rey del cobre. Su compañía cuenta con 13 minas en operación y 10 en exploración, tanto en México como en Chile y en Perú. Igualmente es propietario de más de 5,000 kilómetros de rieles y de trenes más bien. Esta condición no puede pasar desapercibida si nos recordamos que en el año 2006 fue este Grupo México el protagonista de un accidente minero en Paza de Conchos, tema sobre el que vuelvo más tarde. Otro caso que llama la atención, que es escandaloso, es el de un ciudadano español propietario del 60% de las acciones de las famosas tiendas Zara, para que sigan yendo a esa tienda, que operan en buena parte del mundo, cuya mercancía, se sabe, se produce en condiciones laborales y de seguridad social deplorables. La historia debe leerse junto con un artículo del New York Times que reseña la operación de talleres con niñas menores de 15 años en Bangladesh, ocupadas en la confección de prendas para tiendas de cadena como Zara. No pude comprobar el dato concreto de la tienda Zara y por lo tanto no lo puedo referir, pero sí puedo referir otros que encontramos la información en Internet. Es la noticia de los incendios en la ciudad de Ashulia, en Bangladesh, en donde la empresa Jet Tasren, no sé si se pronuncia así, con 1,500 trabajadores, producía prendas de vestir para empresas de fama mundial como C&A, yo sé que es una tienda inglesa, pero es una cadena europea, y en este incendio se encontraron 69 cuerpos calcinados de personas que trabajaban ahí cosiendo suéteres para esta marca. 10 más en otro piso del edificio se dedicaban a hacer shorts para la tienda Walmart. Otros muertos fabricaban ropa interior de ensueño para la tienda Sears. Dentro de otra oficina en ese mismo edificio incendiado, se encontraron dibujos de un proveedor de los infantes de Marina de los Estados Unidos que hace ropa comercial con el logo de la Marina. En la página web del Tasrin, aquí viene lo interesante, Tasrin Fashions, se marcó que un representante de Walmart, al que le llaman que estaba dedicado a un ethical sourcing, que yo lo puedo traducir tal vez como una persona dedicada a evaluar las prácticas éticas de la tienda, del negocio, de la fábrica, había hecho indicaciones sobre violaciones o condiciones que consideraba de alto riesgo en la fábrica en mayo de 2011, aunque no especificó de qué tipo eran esas faltas. La noticia explicaba que se le habían dado a la fábrica, como en los partidos de fútbol, se le habían dado sus calificaciones naranjas. ¿Sí? Te saco la tarjeta amarilla, que era anaranjada, y cuando se acumulaban 3 evaluaciones, 3 tarjetas amarillas en 2 años, entonces como sanción no se les hacían órdenes de trabajo por 1 año. Pero imagínense nada más, en 2 años 3 tarjetas amarillas y luego en 1 año no todo el trabajo. Pero no me cercioro después de que tengas realmente las condiciones adecuadas de trabajo. Ya pasó el año, pues te las vuelvo a dar, ya que venga una tarjeta amarilla y la segunda y la tercera te expulso del mercado. Bueno, esta era la sanción. Este funcionario desmintió que Tasrin fuera proveedor de Walmart, pero el Foro Internacional de Derechos Laborales, que siguió la pista del incendio y de todo el proceso del accidente enorme, expresó que los documentos y los logos encontrados indicaban que la fábrica producía una línea de ropa exclusiva para Walmart que se llama Walmart Faded Glory, y para otras compañías también, porque estaban ahí la Hilfiger, o como se pronuncie. Había varias tiendas de cadenas que las encontramos en muchas tiendas departamentales de todo el mundo. Bangladesh exporta cerca de 18,000 millones de dólares al año en ropa. Sí, generalmente las deben de maquilar. No obstante que sus trabajadores son de los más mal pagados en el mundo, con un salario mínimo oficial aproximado a $37 mensuales.
Más grave aún, cuando se sabe que más de 500 trabajadores, fíjense la cifra, más de 500 trabajadores han muerto desde 2006 a causa de los incendios que se producen, que no saben si es por un cigarro, por una chispa de cigarro o por algún problema de energía eléctrica, porque no hay ninguna norma de higiene y seguridad que sea válida o que se exija. Esto lo declara una organización que se llama Campaña de Ropa Limpia, Clean Clothes Organization, que es un grupo de antitalleres de explotación que funciona desde Ámsterdam y que tiene una cadena internacional para hacer denuncias y para hacer campaña en contra de esto. Déjenme decirles que en Holanda, hace algunos años, un grupo de mujeres se dio a la tarea de denunciar que una marca determinada de ropa era fabricada precisamente en países como la India y que eran muy mal pagadas las personas y que se explotaba a las personas como tal, y entonces empezaron a hacer una campaña para que no se comprara la línea de ropa y lo consiguieron. Se tuvo que quitar del mercado porque nadie de ellas fue a comprar, pero había solidaridad. Aquí al contrario, si yo les digo no vayan a comprar perfumes franceses porque la fragancia francesa se está burlando de nosotros, pero todos vamos y compramos el perfume francés, seguro. Bueno, Walmart es propiedad, sí, bueno, de todas las campañas que tiene la Organización Internacional de Trabajo, con todos los tapetes, por ejemplo, que están ahí tejiendo los niños, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Walmart es propiedad de varios miembros de una familia estadounidense de apellido Walton, que poseen entre ellos más de 100,000 millones de dólares. Fíjense, Bangladesh está reportando 18,000 millones de exportación y ellos tienen 100,000 millones. Por supuesto, están en la lista de Forbes los 5. Y con frecuencia se están denunciando las prácticas desleales que hay para con sus trabajadores, a quienes en principio no se les permite sindicalizarse. Por lo menos en México los asocian. Y entonces ustedes llegan y les dicen, yo soy asociado, no soy trabajador, yo soy asociado. Ah, asociado, ¿qué quiere decir esto? Pues tengo aquí, de las 7,527 acciones, tengo el punto 0001 de una, soy asociado. Entonces yo no puedo ir en contra de mi empresa. Bueno, no se asocian, y por lo tanto no hay sindicatos, y por lo tanto no hay contratos colectivos, y por lo tanto no hay huelga, y por lo tanto hay un abuso terrible en las condiciones de trabajo. Muy bien. Más aún, se dedican a contratar mediante la tercerización, o se dedican también a llevar a las personas que están, a ver, los de salchichonería, resulta que no son empleados de Walmart, son empleados de las compañías Iberia, Food, todas las que ustedes quieran, ¿no? Que los llevan allí a trabajar. El representante de los panes lleva a los anaqueles, cuenta la mercancía que hay, cambia la mercancía vieja por nueva, lleva exactamente sus bitácoras ahí de lo que debe, lo que tiene en balance y tal, y por lo tanto la tienda realmente no hace prácticamente nada. A las cajeras las tienen de pie durante horas enteras, no les permiten sentarse, lo cual eso también está, bueno, y además está prohibido, no son normas de higiene y de seguridad. Lo mismo hace frío que hace calor, las puertas están abiertas, si entra aire y no entra aire, no importa. Si llueve, hace calor, el clima es exactamente el mismo. Y bueno, todo este tipo de cosas que seguramente todos ustedes en un supermercado lo pueden ver a diario. Yo quiero hacer referencia a un libro que se publicó aquí en el Instituto y que dirigieron Fernando Cano y Enrique Cáceres, en el que gentilmente me invitaron a participar, que se llama Dispraxis, para ir en contra de lo que es la praxis. La dispraxis, en este libro yo planteé la incongruencia de lo que se califica en México como empresa de responsabilidad social, a la que el Centro Mexicano de Filantropía, llamado CEMEFI, creado por un grupo de empresarios encabezados por el señor Arango, que eran los dueños de Aurrera, hace el reconocimiento bajo sus propias normas, sin saber si se validan como empresas que cubren sus impuestos, si cumplen con las normas laborales, si incluyen los requisitos de higiene y de seguridad, si combaten el trabajo infantil, si dan trabajo sin discriminar, si les respetan sus derechos laborales individuales y colectivos, etc. El derecho laboral como disciplina conlleva el sentido axiológico
en que deben inspirarse las normas de derecho positivo. La dignidad humana refiere un interés supremo frente a lo material y a lo económico. Semeti no toma en cuenta nada de esto y, sin embargo, les da el reconocimiento. Tú eres una empresa de responsabilidad social. Hace 2 años se lo dio a Walmart, le dio el reconocimiento y hacen una ceremonia enorme y brindan con los mejores vinos y se felicitan entre todos ellos y finalmente resulta que Walmart no cumple con sus obligaciones elementales. ¿Dónde está la ética? ¿Y dónde está en este caso la bioética para los trabajadores que pueden estar llenos de problemas de carácter físico y mental porque hay acoso, porque hay discriminación, porque hay una serie de cosas que les lastiman sus derechos laborales que van ligados con su esencia humana? En este sentido, también habrá que incluir como parte de las prácticas bioéticas laborales el uso y la aplicación de la ergonomía. ¿Por qué no les ponen una silla adecuada para que se puedan mover las cajeras? ¿Por qué tienen que estar de pie necesariamente? Y por otra parte, y aquí es el tema otra vez de pasta de conchos, la inspección en el trabajo es un problema de bioética. Una eficiente inspección hubiera podido ser el obstáculo para la desgracia de pasta de conchos, donde en el año 2006 hubo la explosión y donde se quedaron sepultados 65 trabajadores de la mina sin que hasta la fecha se hayan recuperado sus cuerpos, sin que se hayan pagado las indemnizaciones en los montos, en los tiempos que la ley determina y que determinaba inclusive en esa época. En este grave accidente salieron a la luz evidencias de falta de ética y bioética de trabajo. La aplicación del outsourcing, por un lado, y las pésimas condiciones de cumplimiento en las medidas de higiene y de seguridad, que además hubo inspecciones que determinaron las deficiencias y que en vez de haber clausurado, de haber exigido, no, bueno, arréglalas y después ahí nos vemos con lo que parece o apunta a considerar que hubo corrupción y que además creo que quedaron impunes. Para terminar, vale la pena reconsiderar lo que dice la Ley Federal de Trabajo recién reformada, que se refiere a la conceptualización de trabajo digno o decente, que vinculadas los dos conceptos con la conjunción o y no con una i, o sea, el trabajo o es decente o es digno, dice digno, el trabajo debe ser digno o decente, es decir, y si yo quiero que sea digno y decente, ¿qué? No son sinónimos, son dos conceptos diferentes. Se debatió muchísimo el tema, faltó explicación para los grupos de los sindicatos que entendieran que no había nada grave si le ponían digno y decente. Muchas veces la Organización Internacional de Trabajo explicó que no era necesariamente excluyente uno del otro y que tampoco eran sinónimos, que digno va con la esencia del ser humano y lo decente va con el cumplimiento de temas fundamentales como son una jornada humanitaria, no jornadas de 14 horas, con un salario remunerador no de $37 al mes como los que acabamos de mencionar o muchos otros que tenemos también en nuestro propio país, con las condiciones de higiene y de seguridad mínimas, con el derecho a asociarse y con el derecho a ejercer la huelga, que como lo dice el propio artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo, así se considerará que es un trabajo decente. Bueno, es también un trabajo digno y o decente, como podríamos señalar ahora, cuando no hay discriminación alguna. Ahí entraría el tema de la discriminación genética, pero también la discriminación de todo tipo, como lo marca y lo repite la Ley Federal de Trabajo, y además es incompleto. Y luego lo vuelve a decir en el artículo 3, y de hecho tampoco, bueno, sí dice lo que dice el artículo 1 constitucional, etcétera, pero bueno, hay una falta de técnica legislativa muy importante. Y se habla de la tutela de una igualdad sustantiva.
o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Eso no entiendo qué quiere decir. Pero bueno, debemos de sentir que a lo mejor esto se refiere a que, como dice la propia ley, se discrimina que se elimina la discriminación contra las mujeres y entonces se les da el ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Y ya con esto debemos de darles una interpretación que seguramente la Corte, que es la última en interpretar, va a estar muy entretenida, pero por lo pronto, qué bueno que tenemos los convenios y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que son prevalentes para que frente a ese tipo de disyuntivas tengamos ahí cuáles son las pautas para interpretarlo y podamos de ahí deducir de qué forma podemos entender la bioética en el trabajo. Y yo con esto doy por terminada mi plática. Muchas gracias. Una delicia oír la verdad. Muchas gracias, doctora. Aquí no solamente se fue a lo bioético, sino una exégesis de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución. Está una propuesta, porque aparte de ser una gran investigadora y jurista, pues es práctica. Es una mujer luchadora social que, como les decía, ha defendido a la mujer bajo muchos conceptos. Y lo puede hacer porque es solvente éticamente y porque además yo sé que siempre ha entregado muchas causas nobles como esta, y es un respaldo de veras, doctora, para que podamos nosotros presentar todas estas cuestiones que, como vemos, falla en todas las ramas del derecho, lo estamos viendo, pero su respaldo es increíble. Si nos puede dar después una copia, no sabemos si esté registrado ese derecho, y si nos puede decir el librito para que lo investiguemos aquí, el trabajo que tiene en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y si hay alguna pregunta, pasamos a eso. Sí, como es un artículo, no recuerdo qué número es, pero es un librito del núcleo, que había un núcleo de Derecho y Salud. Sí, fácil lo tienen seguramente en la librería, a lo mejor todavía hay. Y luego en la barata los ponen como a 5 pesos. Y te da tanta vergüenza que digas si los compras todos. El libro cuesta 5 pesos. Ni cómprenlo para que no lo compren. Muchísimas gracias. Yo creo que no sé, pero creo que también lo pueden consultar por internet. ¿Por internet? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Actualmente se sigue explotando la seguridad social que fue ABC, es una injusticia, es una afrenta. Las guarderías seguimos con eso. Los secretarios de trabajo estaban invitados aquí eventualmente para que tuvieran un poquito de dignidad o de vergüenza. La situación de Walmart, donde a través de los Estados Unidos, de la prensa, nos enteramos de la corrupción, que dieron mordidas para abrir un sinnúmero de centros por todos lados, incluyendo San Juan Teotihuacán, que es algo todavía agresivo, vergonzoso a nuestra historia, a nuestro patrimonio, y así un sinnúmero de situaciones. Por eso considero que hay un desmantelamiento de la seguridad social. Mencionó usted casos muy importantes de varias partes del mundo. China está igual, que a través de la sangre, de la vida de la gente se hacen de dinero, pero creo que aquí todavía vemos la situación en el metro, por ejemplo. Las contrataciones de las gentes de limpieza es verdaderamente terrible. Ellos los contratan a través de una tercera compañía, son personas de tercera edad, de cuarta edad, con algunos problemas, y los explotan verdaderamente, y los explotan a través de nuestras autoridades.
Muchas gracias. Quiero hacer una felicitación a todas las mujeres, principalmente a ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer, y un respeto muy grande a ustedes. Muchas gracias. Y a todas los que están aquí. Pues le entregamos la constancia a la doctora María Patricia Cruzán Villalobos por su participación como ponente en el Congreso Interdisciplinario de Bioética, Tanatoética y Ciencias Forenses con la ponencia magistral Las Millones Bioéticos en el ámbito del derecho del trabajo. Muchas gracias, doctor. Congreso, porque ahorita nada más